Ya es bien sabido y bien vivido. El año pasado la vida cambió drásticamente en el panorama general de todo esto que sabemos y hemos vivido. Todos sabemos y ya sabemos el panorama general. Estamos bien experimentados en esto. La vida que ha pasado, todo esto que ha transcurrido tras el nuevo agente biológico que se sumó a la colección de elementos venenosos para la vida humana. Me llamaba la atención porque averiguaba ese término venenoso, de algo que es capaz de hacer daño, de ser letal, de dañar un organismo. Y eso ha sido este agente biológico, uno más para la colección de las diversas sustancias, microorganismos, eh, en general, de seres vivos que pueden ser en ese término venenosos para la vida humana. La vulnerabilidad de nuestros mortales cuerpos se hizo aún más evidente. Tremendo peligro que estaba sentenciado por la capacidad de contagiarnos unos a otros y el incierto desenlace de vivirlo, como se popularizó el uso de los términos asintomáticamente, o de vivir las graves consecuencias de un virus SARS, un virus más de la colección de los virus SARS. Ya como cuento viejo repetido como si fuera un loro, yo cuando redactaba esta introducción, yo digo, he dicho estas cosas a veces como si fuese un loro, muchas veces repetidas. Nosotros nos sumergimos en esta cuarentena social. Hoy la cuenta suma, sacaba la cuenta y dice 586 días desde que en Venezuela hay una cuarentena legal en la sociedad o restricciones sociales, digamos. Y es un número que me parece escandaloso. Cuando vengo a ver todo transcurso del tiempo y que es un número bastante grande para seguir viviendo así, pero bueno. Tras la trágica, bueno, se hizo una estrategia para luchar contra esta trágica circunstancia, contra la expansión de esta mortal enfermedad. Y bueno, y con toda esta estrategia de la cuarentena, se han producido y se han diversificado efectos en cadena. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, muchas de las personas han enfrentado circunstancias y consecuencias en esta vida de cuarentena. No solamente padecer o no padecer el virus, sino vivir diferentes circunstancias. Muchos han pasado por hechos de dolor y sufrimiento y muchos han pasado por muchas pruebas, diversas pruebas, nuevas pruebas. Por eso, generalmente, como les comentaba, en el transcurso de este año 2021, el tema principal de las reflexiones de cuarentena están en ese eslogan que les he compartido, una búsqueda en la Biblia acerca de lo que es el dolor, el sufrimiento, las pruebas y la resiliencia. Entonces, mucho de esto viene de todo esto, de toda esta experiencia. El tiempo pasa y no pasa en vano. Tras este año, 7 meses y 7 días, tú le puedes decir 586 días, de repente se entiende más en el tiempo como un año, con 7 meses y 7 días de distanciamiento social. Algunas circunstancias como el distanciamiento congregacional, entiéndase como congregacional acerca de las reuniones habituales de la iglesia, estas circunstancias del distanciamiento congregacional empiezan a pegar más frío. Se ha enfriado porque no estamos en contacto y se empieza a poner cada vez más frío, como si cada día que pasa fuera un centímetro más que se baja hacia aguas profundas, es decir, más frío, cada vez más frío. Y cada vez más fría aquella comunión que nos proveía aquel escudo divino en una manada fuerte que impediría que aquel león rugiente a quien hace alusión a Satanás, al acusador, al engañador, tuviera facilidad de devorarnos. Ha sido difícil. Nuestro grupo congregacional ha sufrido tremendamente los embates de la pandemia. Quizás no estamos ya tan distantes de familiares, de grupos de amigos, cada uno de nosotros refiriéndonos que no estamos tan distantes de familiares, grupos de amigos, entornos sociales o laborales, pero en la congregación este proceso está siendo más lento. Hoy son muchas ya las excepciones
las expresiones, disculpen, son muchas las expresiones de que falta la comunión de la congregación como tal. Nuestro grupo al cual estamos habituados y quizás, obviamente, esto se centra en que varias personas vayan a escuchar este audio, algunas personas se conectan, la mayoría de las personas se conectan son parte de la congregación, algunas personas están inclusive en otro país de la que nos oyen y se conectan, pero eh, aquí localmente en la congregación o de los que somos parte de la congregación, ya son muchas las expresiones acerca de la falta de comunión de la congregación. Y no, aunque algunos se centran en que hay que volver a hacer el culto, la actividad dominical, más allá de esa liturgia del servicio dominical, falta el calor de hermanos que nos ayuda tremendamente a, primero, que Satanás no nos devore y no se le haga más fácil, pero también a no titubear respecto a nuestra identidad y lo que es la fe cristiana como tal en lo que representa la iglesia. Si bien siempre hay un contexto y un volumen de cosas que nos ha tocado sufrir, luchar solos, sentirnos solos, en la vida en general, en los años que hemos pasado, la vida congregacional y las diferentes actividades nos tenían en contacto constante y en comunión, que hasta de repente, ocupados en las cosas de la fe, las cosas de las actividades que hace la iglesia, teníamos menos cabeza para otras cosas que se dice que están afuera o que no son parte habituales o que el cristiano no practicaba o no pensaba por estar más relacionado a la iglesia. Recuerdo tiempos donde inclusive a mí me cansaba y algunos eran demasiado devotos a ellos, entregados a ellos. Había reuniones 4 días a la semana en el local del hotel, algunos de ustedes habrán vivido esos tiempos, y el sábado siempre había un ministerio de algo, o reunión de jóvenes, o un paseo, o una actividad, o un viaje, y el domingo el servicio, y después del servicio me acuerdo que un tiempo teníamos clase de inglés, había la clase bíblica, o se iba a reunir a hablar por ahí, cuando el grupo de jóvenes se solidificó, se iba por la casa de uno, se quedaba en la del otro, entonces uno hasta pasaba mucho tiempo sin compartir con familiares y amigos, pasaba hasta un año sin compartir con amigos que eran vecinos míos, amigos de todos los días. Entonces, eso era parte de la iglesia en esos tiempos y ahorita no solamente la pandemia, sino los últimos años de crisis, la diáspora ha hecho que este proceso cambie muchísimo. Este estilo de vida que tenía la congregación cambia muchísimo. Entonces, eh, en estas últimas semanas, yo creo que en estos últimos 2 meses, cuando empecé a escribir realmente este mensaje, yo traje a escuchar familiares, a hermanos cristianos, hermanos de la fe y amigos, escuchar varias personas en sí. Me di cuenta hace ese tiempo, que les decía, como 2 meses escribiendo esto, que hay una gran lucha y un sentimiento de soledad en muchos, en circunstancias, en problemas y hasta guerras emocionales, etapas emocionales, fuertes momentos emocionales. De alguna forma o circunstancia oía una situación similar en varias personas. Entonces me rondó en la cabeza mucho tiempo el término de lo que significa la soledad o lo que significa soledad, para hacerlo más eh, único el término a lo que estaba pensando y yo busqué. Me recuerdo 110 versículos, por ahí está la pestaña abierta, que hablan de la soledad. Entonces leía todos esos versículos. Otro decía 25 versículos que hablan acerca de la soledad. Y a estudios y blogs y varias cosas leyendo, pensando acerca de lo que significa los que pasan por soledad, los que acuden a la soledad o los que le afecta la soledad, etc. En lo básico y sencillo, la soledad se define en el diccionario como, fíjense bien, carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Sí, porque la soledad puede ser una elección. Tú puedes tener carencia de compañía porque es una elección voluntaria, pero también está la otra contraparte. Tú también puedes tener carencia porque involuntariamente tú no has buscado perder compañías. De repente quieres estar acompañado, necesitas compañía, pero careces de ello y no ha sido por tu voluntad.
También se define como lugar desierto o tierra no habitada. Entonces la palabra soledad, inclusive si buscas imágenes y buscas una cosa u otra, se va a relacionar mucho con lo que significa lo que es desierto. Eh, También significa pesar, la soledad también significa pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, por la muerte o por la pérdida de alguien o de algo. Eso también es soledad. Pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o algo. Eso es lo que básicamente se define en nuestra lengua como la palabra soledad. De alguna forma u otra, gente estaba sufriendo la carencia de compañía, de la buena compañía. Gente se estaba aislando en sus problemas y circunstancias. Gente estaba en un desierto, el desierto de tener que vivir en distanciamiento social. Quizás se hizo una costumbre o un vicioso hábito. Gente viviendo el dolor y el sufrimiento, teniendo un pesar o atravesando una etapa de melancolía por la ausencia, por la pérdida que se ha hecho factor común, desgraciadamente, en esta pandemia. La soledad ha sido una de las luchas en pandemia. También, como decía antes, por la crisis, en la diáspora, involuntariamente ha sido un proceso o un fenómeno en el que más viven las personas. Y ahora más imagínense que las congregaciones, inclusive, mucho se habla de congregaciones que han vuelto a reunirse, de las que están en Caracas, pero cuando uno ha compartido con algunos de ellos, tienen muchas restricciones y es puntualmente que si para el servicio o los grupos más cercanos, entonces no es que, ah, inclusive los que trabajan, los que están laborando, los que hacen actividades deportivas, etcétera, no es tan libremente, lo hacen con restricciones. Entonces, la soledad ha sido una de estas cosas que ha crecido en la pandemia. Y eso me llevó a este término el día de hoy, que ustedes deben estar viendo allí, si tienen en vista la lámina, tienen en vista lo que proyecta el video a través de Zoom, ese término que dice allí un único término, tan único como su significado, solitario. Básicamente se define como un adjetivo de alguien o de algo desamparado o desierto. También significa algo o alguien que está solo, sin compañía. También significa retirado o que ama la soledad o vive en ella. Eh, Haciendo contraste con la afinidad del término soledad, una persona solitaria puede ser alguien que es así por voluntad propia o alguien que involuntariamente le está tocando pasar o estar solitario, estar sin compañía. Yo me quiero enfocar en las personas que está desamparada, desierta, sola y sin compañía, que se siente sufriendo de esto, porque capaz el que elige estar en soledad o ser solitario por voluntad propia, no está pasando quizás las luchas de las que hablaré en este texto, en esta exposición el día de hoy, pero los que involuntariamente están pasando por esto sufren por ello. Entonces yo obviamente no voy a mencionar personas que me han expresado sus luchas en soledad o de sus sentimientos solitarios, ni voy a decir ejemplos plenamente identificados como decir A, B, C y tal persona está pasando esto y aquello. No, ni loco. Seguramente algunas de esas personas escuchan o escucharán esta reflexión de cuarentena cuando ya esté publicada en YouTube, por ejemplo. Yo les saludo y les abrazo si me estás escuchando. Un abrazo y un saludo. Dios me los fortalezca y capaz que alguno de estos textos que yo mencionaré en esta exposición el día de hoy eh, los fortalecerá. Y aún más allá, Dios los fortalezca con su benévola misericordia que se renueva cada día. Citando aquí Lamentaciones 3:23, dice, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Gracias al Señor por ese texto, esa profecía maravillosa que de verdad no, la necesitamos día a día en esta vida de grises. Yo particularmente me he sentido así en alguna y otra circunstancia
me he sentido así, solitario, en soledad. Yo no me sentía tan afectado por el distanciamiento social, pero a 586 días ya siento el desgaste y las carencias y decir, sí, hace falta la iglesia. Uno pasa circunstancias, vive una cosa, vive otra, y empieza a darse cuenta si hace falta la compañía de los hermanos de la fe. No estoy hablando de la reunión de 10 a 12 o de 10 y media a 12 y media, no sé, ya ni recuerdo la hora en que nos reuníamos últimamente, o si era de 11 a 1, pero sí ese compartir, esa comunión, eso que uno aportaba y le aportaban a uno, la convivencia con los hermanos de la fe, de muchos lugares. Esto va más allá de un lugar donde nos reunimos en Altagracia, sino los hermanos que tenemos en todos lados y con los que convivimos. Entonces, cuando estos términos soledad y solitario rondaron en mi cabeza, lo que traté fue de buscar en la Biblia experiencias y expresiones de personajes que de alguna manera, de alguna circunstancia, de alguna época, lo hayan padecido, lo hayan padecido. El texto bíblico que más me acercó al tema fue uno de los últimos que conseguí de todos los que estuve leyendo, pero el que más me acercó al tema de esta vivencia fue el Salmo 142. El Salmo 142 va a ser uno de los textos principales hablando el día de hoy. Recuerden que yo utilizo la traducción NTV al español, nueva traducción viviente, y estaré leyendo. Entonces, el Salmo 142 tiene un título en algunas versiones bíblicas, en otros lo omiten, pero el título que, como lo traduce la NTV, dice así: Salmo de David acerca de su experiencia en la cueva, oración. Salmo de David acerca de su experiencia en la cueva. Eh, en otras versiones bíblicas lo traducen o le añaden el término, dice en oración. Entonces dice como que la experiencia de David o la experiencia de oración de David estando en la cueva. El versículo 1 dice así, cito: Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Fin de la cita. Ese es todo el Salmo 142. Yo traté de esbozar detalles de este salmo. Lo primero que dicen los títulos que tienen alguna de las versiones, como le mencioné, es acerca de una oración que hace David estando en cierto momento de su vida en una cueva. Algunos indican que sería durante el mismo tiempo que se escondió en la cueva o se refugió en la cueva de Adulam. Así se llama la cueva, Adulam, o así es el título del lugar. Mientras Saúl, el rey antecesor, en ese momento Saúl era el rey, David todavía no era rey, que había sido ungido por Dios para ser rey, todavía no era rey porque Saúl, entre el desarrollo de la historia, Saúl estaba en ese momento, lo buscaba furiosa y desesperadamente en una auténtica carnicería para matarlo. Si tú ves la historia, tú ves que Saúl perdió el control buscando la forma y la manera de matarlo, a la atrocidad que cometió Saúl. Y eso cuando se refiere que David está en la cueva de Adulán, se está refiriendo a 1 Samuel 22. Entonces, en sentido general, el Salmo es una rogativa que hace David en su fuerte lucha, estando en un profundo sentimiento de soledad y abandono. Suponiendo que era en aquel momento de escondite en Adulam, encontramos episodios dramáticos. La esposa de David, como de novela, porque yo cuando leía esto me parecía de novela, trata de ocultar la huida de David como con un maniquí.
Puso una imagen y lo arropó en la cama para hacer pasar que David estaba ahí enfermo y, y hacerle tiempo a su huida. Entonces, cuando el rey Saúl, que era el papá de ella, de esa esposa de David, miren todo el rollo familiar que también era esto, el mismo papá de esa esposa de David, lo estaba buscando furiosamente para matarlo. Y así sucesivamente David tuvo que huir de las tropas del ejército Saúl que le perseguían. Acudió inclusive a la mentira, bueno, viendo lo que la esposa hizo allí, para poder huir. Se fue a tierras extranjeras, inclusive tuvo que aplicar estrategias extremas. En 1 Samuel 21:13 dice parte de un episodio de las cosas que David hizo. Dice así, cito, se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Fin de la cita. Era ocurrente David. Entonces, yo me pongo a ver todas las medidas extremas desesperadas y los episodios que David tuvo que vivir para caer en dicha cueva de Adulán, donde posiblemente se pronunció esta oración que está acá, que se ha narrado, que también es muy similar al Salmo 57. Entonces, más adelante, en todo este episodio, David refugiándose en una cueva, Saúl hasta mataría a los sagrados sacerdotes oficiales del Señor, todo por el imparable deseo de matar a David. Capaz que en todo este drama, un solitario David cae profundamente afectado en una cueva. Entonces, no es una experiencia de un sentimiento, de una cosa, una etapa que estaba viviendo en su vida, y David cae en esta cueva. En el verso 4, disculpen, dice esto, que transporta este salmo como un modelo de oración para todo aquel que esté pasando por este sentimiento y esta realidad que relata el versículo. Dice así el versículo 4, busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Versículo 4 del Salmo 142. Un modelo de oración para el que está padeciendo la soledad y está sufriendo el estar solitario ante las circunstancias que estés viviendo o que esté viviendo. Cada uno de ustedes, quien sea. David necesitó ayuda, buscó ayuda, pero nadie le ayudó. David se encontró con una dura realidad que dice aquí el versículo 4. Cito, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Fin de la cita. Y yo interactuando aquí, porque en fin, esto es un mensaje para nosotros, una aplicación. Tú que me oyes, ¿estarás viviendo algo así? ¿Estarás sintiendo la ausencia de ayuda, la ausencia de alguien que te apoye, el vacío real de que nadie te ayudará, de que nadie te ayuda? ¿Te habrás encontrado con la dura circunstancia de que a nadie le importa lo que te está pasando? Este salmo ofrece un modelo de oración, como lo decía anteriormente, por si estás viviendo estas o similares circunstancias. Capaz que la soledad hace inclusive que en ella incluyamos a Dios. No tenemos compañía y también en el pesar o melancolía de la circunstancia nos hacemos a nosotros mismos sin la compañía de Dios. Lo alejamos, lo ponemos al margen. Muchos han caído en esto, muchos que han caído en esto han abierto la puerta para enredarse en situaciones que no corresponden a los que son de Cristo y siendo en consecuencia presa de cometer algunos pecados. Aunque David en el verso 4 se siente profundamente solitario, el inicio del Salmo habla de algo fundamental. Aun cuando se pasa por una profunda soledad, necesitamos ir al Señor. Muchas veces las personas vivimos circunstancias, problemas, luchas, y una de las cosas que yo aprecio de los salmos es encontrar personas de miles de años atrás que también vivieron circunstancias, luchas, y contrastar el carácter de su reacción, actitud, virtud o postura conforme a la lucha que estaban pasando. Y eso termina siendo para nosotros una lección, una reflexión, una aplicación, etcétera, una enseñanza. Por eso los salmos
a pesar de ser en sí cantos, versos, enseñan mucho. Y si uno detenidamente se pone a ver estos elementos, puede aprender mucho. Entonces, capaz que tú estás viviendo, lo has vivido y posiblemente lo vivirás, episodios donde sientas el pesar profundo de la soledad, donde te sientas abandonado y solitario, sin compañía de nadie. eh, ¿Cómo lo podrás afrontar? David está en esa circunstancia, pero a pesar de todo esto que ha desahogado en el versículo 4, él empezó diciendo esto en el versículo 1. Cito: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Fin de la cita. Toda esa circunstancia de soledad, toda esa inclusive queja y problema, necesitamos exponerlo a Él. Necesitamos clamar y rogar por su misericordia. David pudo haber sido de las personas que en su soledad también alejen a Dios de Él. Y sus problemas y sus quejas no las exponga delante de Dios, sino en otro lugar, donde no va a recibir lo que necesita, lo que verdaderamente necesita. David, aunque viviera la realidad de estar abandonado, sin compañía ni interés de nadie, a mí me llamó la atención cómo se expresa aquí la traducción en español: nadie le importa un bledo. Cuando veía qué significará bledo, porque uno usa mucho ese término, el bledo se usa como para, en una de las definiciones recuerdo, como para referirse a algo que es insignificante. Y muchas veces capaz tú te sientes ante personas cercanas. De hecho, la primera imagen que yo tenía no la primera, tuve muchas imágenes para hacer esta lámina que están viendo allá. De verdad que a esta aplicación le cambié como 10, 15, no sé cuántas imágenes, pero una de ellas era una persona caminando entre muchas personas y nadie lo veía, nadie le paraba, era como un cero a la izquierda, era X. Y muchos capaz sienten la soledad de esa manera, que para los demás son un bledo, son algo insignificante. Entonces, aunque David viviera esa realidad de estar como un bledo ante los demás, David, ese mismo David que era tan famoso, porque David era famoso, no, era aquel que decía: Saúl mató a miles, pero David mató a sus 10,000, que hizo el cántico. Entonces, David ya era muy famoso, ya David había matado a Goliat y su fama estaba por Israel, por todo Israel y por muchos otros lugares. Pero aún así, era un hombre solitario en una cueva, quejándose y sintiendo que para todos los demás era un bledo. Entonces, aunque viviera esa realidad de estar abandonado, sin compañía ni interés de nadie, David sabía que la compañía de Dios estaba allí. Muchas veces aturdidas las personas por la soledad y lo solitario que queda ante los demás en el mundo, y de repente la tardanza de alguna respuesta de Dios o el silencio de Dios, siente también que Dios está lejos, y la frustración que tienen con los demás también la tienen con el Señor. David dijo en el Salmo 3, cito, dice así: cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Capaz que cuando estamos en alguna circunstancia en soledad, necesitando de alguna mano amiga, de compañía para encontrar el rumbo, lo que realmente necesitamos es la convicción de que el Señor es quien sabe el rumbo, quien nos puede llevar al rumbo que realmente deberíamos estar. A veces la soledad, el silencio de Dios, eh, lleva a las personas a tomar decisiones precipitadas y perder el rumbo al que Dios lo quiere llevar. David, en su cueva, en su experiencia, sabía que a pesar de él estar como estaba, Dios sabía cuál es el camino que él debía tomar. Necesitamos apoyarnos en nuestra convicción de fe. Aunque el mundo nos abandona, o no le interesemos, o no recibamos la ayuda que esperamos, el Señor siempre estará allí. La soledad puede ser de las personas en la tierra, pero creemos y tenemos fe que estando con el Señor nunca nos dejará en solitario. Esto me recordó al versículo 10 del Salmo 27. Desde que lo leí me impresionó, y en algún momento fue algo contundente.
Y bueno, preciso para esta reflexión del día de hoy, el versículo 10 de Salmo 27 dice así: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Amén. Gracias al Señor por confiar en esa promesa. Entonces David sufría por la ausencia de la gente y también sufría por la persecución de la gente. Increíble, ¿no? La ausencia de la gente y la persecución de la gente. Increíble la vida de los seres humanos y su interacción unos con otros, o como tal, la experiencia que tenemos unos con otros. Increíble. Las etapas de la vida. Sin embargo, en su oración, David proclama cuál es su mejor apoyo. Y esto es de las lecciones. Fíjense lo que dice el versículo 5. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Fin de la cita. El refugio para el frío de la soledad, de la ausencia, de la falta, del abandono y también de la necesidad de contar con los demás es el Señor. Dice así, citando otra vez lo que dijo David: tú eres mi lugar de refugio. Dios nos bendiga y fortalezca para que podamos desarrollar y apoyarnos en esta convicción. Que Él sea el refugio que necesitamos, el refugio que necesitamos cuando estamos en modo solitario, necesitando de alguien que esté allí. Ante las frustraciones de la vida respecto a las carencias de los demás, su presencia insuficiente, su ausencia prolongada, David enseña otro principio de fe de lo que leímos allí. Dice así, cito lo que dice en el versículo 5: eres todo lo que quiero en la vida. Dos frases contundentes que dice David allí para nosotros reforzar nuestras afirmaciones y convicciones de fe. Tú eres mi lugar de refugio y eres todo lo que necesito en la vida, lo que quiero en la vida, disculpe. Apostar por el Señor y su suficiencia en la fe en Él, en sus promesas, en la verdad que creemos en Él, podría ser aquello que haga que la soledad y el paso solitario en las etapas de la vida sea una transición para depender de Él como el todo y como el refugio. Y bueno, hay otras expresiones que también David dice acá al finalizar el Salmo, y son grandes principios de fe para aprender y reflexionar. Fíjense lo que dice más adelante en los versículos finales. Dice: oye mi clamor, rescátame, sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Tú eres bueno conmigo. Son varias de las expresiones que habitaban en el corazón de David mientras transitaba su desagradable y terrible momento solitario. Valioso este Salmo 142, la oración para el que está padeciendo el pesar de ser o estar solitario. Suponiendo que hablamos efectivamente de la época cuando David se refugió en Adulam, huyendo de Saúl, es decir, 1 Samuel 22, encontramos que un tiempo después llegó mucha gente con él. Cuando usted lee los versículos 2 y 3 de 1 Samuel 22, usted va a encontrar que David estuvo allí un tiempo, estuvo orando, nadie le importaba un bledo lo que le pasaba a él, pero tiempo después, en las cosas que Dios está haciendo alrededor de David, empezó a llegar mucha gente. Tanta gente que David llegó a ser su capitán. Cuando yo leía y pensaba en estas personas que estaban llegando, que llegaban con quejas, con problemas, capaz que mucha gente también estaba solitario, en soledad, y entre ellos se hizo eh, eh, este comando que tenía David. Dios lo bendijo, Dios bendijo a David. Ya no era simplemente un hombre solitario en ese momento. Bueno, pasó igualito, David siguió pasando las luchas de la vida que le tocó, y su biografía que la podemos conocer en ese libro y los demás libros de la Biblia que hablan acerca de él. Ya en otro texto que también me llamó la atención en esta búsqueda acerca de la soledad en la Biblia fue el Salmo 102. Fíjate que el Salmo 142 y el Salmo 102, lo que yo quise destacar para el día de hoy. El Salmo 102 en el versículo 6 y 7 dice esta frase, la cito y acá por aquí con atención. Versículo 6: soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto, como un
pájaro solitario en el tejado. Fin de la cita. Recuerdo cuando yo leo este versículo que algunos blogueros, algunas páginas y algunos estudios en internet citan mucho este texto acerca de la persona que se siente en la soledad, en la depresión de la soledad. Capaz que es parte de lo que en sí podemos aprender de este salmo y muchas otras cosas. El autor de este salmo se siente acudiendo a la metáfora en un desierto. Se siente que está en un lugar despoblado, solo, inhabitado, donde está solamente él, nadie. Cuando leía estudios y temas acerca de la soledad, hacían citas a que hay personas que pueden estar rodeadas de muchas personas, pueden estar en casa con familiares, esposos, etcétera, pero se pueden sentir que están solas, que no hay nadie alrededor de ellas en sus circunstancias, en sus problemas, en sus luchas. Aún más la persona que realmente está sola, que no hay nadie en ese espacio físico. Y dándole mayor contexto en un tiempo de pandemia que necesariamente por la necesidad de distanciamiento, esas circunstancias son más prolongadas, los momentos solitarios. El autor de este Salmo 102 siente eso, que está en un lugar remoto, desolado y se siente solitario, como lo dice textualmente los textos. Y en ese sentimiento expresa esta oración que le antecede a esos versículos. Vamos a leer del versículo 1 en adelante hasta llegar a ese contexto que leímos en el Salmo 102. Dice el título, oración de quien está abrumado de problemas y se desahoga ante el Señor. Fin de la cita. Fíjense, algunos de ustedes llevan cuadernitos, libretas y gusta anotar. Les gusta anotar textos importantes, acuñarlos y tenerlos allí para ciertas circunstancias. No sé si tecnológicamente usan mejor un teléfono y usan las aplicaciones y añaden notas. Me parece que este título es fundamental, necesario e imprescindible en la vida. Antes era popular la gente pasaba estampillas o pasaba correos, o pasaba X mensajes como con oraciones y contenidos para dar ánimo y motivar a otros. No, yo creo que más que lo importante de pasar una cosa, un contenido u otro, es aprender, internalizar, procesar ese contenido y saber que está allí. Tenerlo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Vuelvo a leer el título. Oración de quien está abrumado de problemas y se desahoga en el Señor. Capaz tú estás pasando muchos problemas y muchas circunstancias. Seguramente los pasarás porque no solamente hay que ver el presente, hay que ver cómo estos sermones nos ayudan a futuro. Capaz que, como dice el título, está abrumado de circunstancias y problemas. Y completa el título de este salmo, vas y te desahogas ante el Señor. Mira lo que nos enseña el salmo. Versículo 1 dice, Señor, oye mi oración, escucha mi ruego. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo, pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba y perdí el apetito. Por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto, como un pájaro solitario en el tejado. Fin de la cita. Con este salmo voy a ser más breve que en el 142 y rescatar igualito algunos detalles en este sentimiento solitario también de este otro salmista. Usted pudiera buscar a Job. Job es uno de los muchos más citados acerca de la soledad, razón por la cual no hablé de Job en esta reflexión el día de hoy, porque ya tienen por allí disponible 3 sermones acerca de Job en YouTube, y fueron recientes, lo pueden buscar, la reflexión 55, 56, 57. 3 formas diferentes viendo la vida de Job. Entonces, este salmista, volviendo aquí al Salmo 102, expresa al Señor en ese sentimiento de gris soledad en la que se identifica
dice esta frase empezando el Salmo: oye mi oración, escucha mi ruego. Él expresa esa urgencia por orar, porque Dios escuche su ruego. Muchas veces personas en la depresión, en el sentimiento de la soledad, eh, se alejan de la oración, no se les ponen al Señor. Caemos, no estoy orando, estoy desanimado. Entonces, en cambio, encontramos este salmista que está como un pájaro solitario. Él está expresando y acude al Señor con un ruego, pidiéndole ser escuchado. Esa necesidad de que Dios le acompañe, que esté cerca, también dice más adelante en el Salmo: no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Este pajarito solitario, por decirlo así, tomar la metáfora, le pide a Dios que esté cerca, que no se aleje de él en esa angustia que está sufriendo. También dice, aquí anotaba este punto: porque Dios tenga su oído cerca y atento. Fíjense que el salmista también dice: inclínate para escuchar, versículo 2, inclínate para escuchar. También el salmista en su soledad le pide a Dios que responda rápido. Dice en el versículo, sí mismo en el versículo 2, dice: no tardes en responderme cuando te llamo. Varias frases a esta alma solitaria del Salmo 102 que uno puede destacar en su cómo llegó, cómo combatió, cómo buscó en este salmo el Señor en su soledad. Oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia, inclínate para escuchar, no tardes en responderme cuando te llamo. Este es otro salmo de un alma turbada por la soledad y que su necesidad es que el Señor sea quien le socorra. Casos como estos salmos, el 142 y el 102, son propicias reflexiones que nos invitan a afirmar nuestro carácter de depender de nuestra convicción de fe como principal vía de auxilio en nuestras vidas. En esta cuarentena he escuchado de personas que pasan luchas en soledad. Quizás tú eres alguna. He escuchado de personas que pasan luchas en soledad y en medio de ello son como estos salmistas. Se han encomendado y se han afianzado en Dios. Fe, confianza, esperanza, paz son parte de las virtudes que manifiestan. Animan a otros, se animan a sí mismos y es parte de las palabras en sus bocas y sus actitudes. Pero también he encontrado personas que en su proceso solitario, por el contrario, han enfriado el carácter de su fe. Han dado pasos hacia atrás o han tomado de lo que no deberían tomar los hijos de Dios. Si eres de estos últimos, te digo que estos principios de estos salmos 142, 102 son enseñanzas para reencauzar el curso de tu vida y darle otro enfoque a tus circunstancias. La soledad, la ausencia de la gente oportuna en momentos críticos, sentir que eres un bledo insignificante ante los demás, pasar por un momento solitario, la ausencia de compañía, son etapas para alcanzar las convicciones que nos enseñan estos salmistas. De repente tenemos que verla como que son circunstancias oportunas y necesarias para aprender como estos salmistas. ¿Qué decía David en su salmo? Tú sabes qué rumbo debo tomar. En su soledad, donde ante los demás era insignificante, él expresaba que solamente Dios sabe qué rumbo debo tomar. El otro salmista decía: oye mi clamor, oye mi ruego, no tardes en escucharme, parafraseando un poco los versos. Ahí están las varias expresiones. Entonces, quizás son etapas negativas, pero que nos van a afirmar estos caracteres de fe que necesitamos si no lo tenemos. ¿Qué perspectiva tiene Dios de los que están solitarios o de los que se sienten solitarios? El Salmo 68, versículos 5 y 6 me enseñó esta virtud de Dios acerca de las personas cuando estamos así. Quizás tú, quizás otro, etcétera. Salmo 68, versículos 5 y 6 dice: cito, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios.
y su morada es santa. Dios ubica a los santos, Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Voy a volverlo a leer. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Tremendo. Entonces yo me preguntaba, ¿qué perspectiva tiene Dios de los que están solitarios, de los que están padeciendo la soledad? Dice, Dios es padre de los huérfanos. Huérfanos es sinónimo de ausencia. De las viudas es sinónimo de ausencia, soledad. Este es Dios, su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familia. Muchas personas, ayer ayer estaba entrenando una prueba difícil rodando y una señora se acercó y me decía, me repetía y daba las gracias. Egli también me dijo que le dijo a ella lo mismo en otro momento, que daba las gracias por estar en este grupo, entrenando con los que estábamos entrenando ayer, porque ella siempre estaba sola. ¿Cómo fue la palabra que ella me dijo? Yo andaba en esto sola. Y ayer estaba muy contenta por la virtud de la compañía. Y bueno, eso en el mundo de esa parte secular de la vida, como es el ciclismo, pero yo he visto mucho esto en la iglesia, muchas personas que agradecen lo que es la iglesia para ellos, porque esto es de los principios de Dios. Dios ubica a los solitarios en familia y creo que una de las magníficas aplicaciones de esto es que la iglesia vino a ser un lugar de refugio para muchas personas en soledad, para muchos solitarios. Eso debería ser la iglesia y a eso debemos volver a ser la iglesia, a pesar de que está distante por la cuarentena. También a los que están prisioneros de lo que sea, Dios los llena de alegría. Bueno, Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Entonces, esta es la perspectiva que Dios tiene en los solitarios. Esta es una respuesta que yo encontré en algún versículo de la Biblia. Y quizás pudiéramos juzgar en la Biblia y conseguir más respuestas acerca de cómo Dios ve a los que están en solitario. Muchas personas son despectivas con otros. Se usa mucho el término de bullying o es muy común los fenómenos, para no usar ese término, es muy común los fenómenos bueno, yo puedo citar de mí mismo cuando estaba en el liceo y estábamos en quinto año y estaban, no sé qué rayos estaban haciendo los compañeros, pero están dando como que el que era más inteligente, el que era no sé qué cosa, estaban como haciendo unos reconocimientos que no sé por qué lo estaban haciendo, pero entonces en un momento dieron el más antisocial del grado, de los que estaban graduando, y me dieron ese premio a mí. Yo era el más antisocial del grupo. Capaz yo era una persona un poco solitaria o costaba, perdón, cuajar en los grupos sociales. La iglesia me cambió muchísimo eso, definitivamente. Dios ubicó a este solitario en una familia y me cambió las perspectivas. Eso puede hacer contigo si tú te sientes así solitario. Creo que tienes que dejar que el Señor guíe tus pasos y te guíe dentro de la iglesia. Esta es la experiencia de Dios. Unir gente a su manada, a su pueblo, para que formen parte del cuerpo de Cristo. Entonces, siempre estará con nosotros. Dios siempre estará con nosotros, aunque estemos atravesando la soledad, aunque estemos atravesando desafortunadamente el valle más oscuro, que puede ser nuestra soledad o nuestro momento solitario. Aquí voy a citar el versículo 4 del Salmo 23. Dice así: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Fin de la cita. En otras versiones dice, me infunden aliento. Valiosos estos salmos para renovarnos y afirmarnos en nuestras convicciones de fe, porque la vida es compleja, es incierta. A veces ni nosotros mismos sabemos cómo llevar nuestras circunstancias. A lo mejor tenemos varios demonios o realidades contra las cuales lidiar o luchar y es difícil acompañar a otros. A lo mejor estamos necesitando compañía de otras personas, pues nos sentimos solitarios. A lo mejor esas mismas personas ni no saben ayudar. A lo mejor esas mismas personas están sufriendo su propia lucha, demonios, etcétera. No pueden, no tienen la capacidad. Capaz cada uno tiene su grado de soledad y no queremos estar en solitario. Capaz esta pandemia se extenderá mucho tiempo. Hay cepas, no sé cuántas, habría que ver cuántas colecciones de cepas después de un tiempo, si se logra contener la enfermedad como otras enfermedades,
no sé si se vaya a poder erradicar, como alguien dijo, no se ha podido erradicar la gripe, entonces qué pensar que el tipo de SARS se puede erradicar. X. Pero esta pandemia se extenderá mucho tiempo, es lo que se ve en el panorama. Hay cepas, la enfermedad es difícil de confirmar, muchas personas dicen, tengo variedades de síntomas, tengo todos estos síntomas. Esta mañana me recordaba a Robert mencionándome, no tengo olfato, tengo este síntoma, tengo este otro síntoma, y a pesar de que muchas personas dan en los exámenes negativos, la persona asume que tiene COVID, la persona asume que tiene COVID. Entonces, eh, la enfermedad, el virus ha mutado, esto se diversifica. Ahora hay que colocarse más dosis de vacuna, ya no está pensando cuándo se va a colocar la tercera vacuna y etcétera, y no parece ser suficiente. Capaz que esto lentifica el proceso de volver a una plena comunión de unos con otros, es decir, volver al local, habitualmente los días dominicales y volver a otras actividades que hacía la iglesia. Capaz que esto lo lentifica, capaz que va a ser todavía muy restringido, capaz que va a ser más controlado. De hecho, yo le preguntaba a Egli si iba a mantenerse en su oficina el régimen de ir los 5 días a la semana, esperando que le digan un día sí, un día no, porque uno escucha, se enfermó un compañero, se enfermó el otro y se enfermó el otro. Entonces, es un proceso complejo, a pesar de que todas esas personas están vacunadas. Entonces, nosotros en todo este medio, en esta diversidad de que la pandemia sigue y se extenderá mucho tiempo y se va a lentificar, eso de volver a congregarnos con la misma recurrencia eh, de otrora, nosotros necesitamos renovadas afirmaciones de nuestras convicciones de fe que vengo hablando a lo largo del día de hoy. Valles más oscuros seguramente se aproximen en nuestra ruta. No temamos, Él está a nuestro lado. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, el mundo mismo, como dice Mateo 28:20. Su vara y su callado nos protegen y nos confortan, así como lo hacen a las ovejas el trato de su pastor. Así que Dios me los fortalezca y me los bendiga, y que todos los procesos que estén pasando tengan presente y afirmen el carácter de fe que tienen todos estos salmistas que nos enseñan acerca de sus dificultades, sus vivencias, las virtudes buenas de la fe para ir adelante. Y recuerden lo que le acabo de decir ahorita, el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, así sea que nos veamos solitarios y que a nadie le importemos un bledo. Me despido con una oración. Señor, Dios mío, gracias por esta oportunidad de reunirnos, de compartir, Señor, estas palabras con mis hermanos, mis amigos, todos los que la oyen y la oirán. Gracias por lo que me fuiste mostrando estos versículos, otros versículos, estas lecciones, a la cual todos seguramente siempre vamos a estar con una frecuencia u otra luchando. Señor, bendigas tú el corazón de cada uno de nosotros y podamos afirmarnos en ti, Señor, a pesar de todas las circunstancias que vivimos con los demás seres humanos. David sufría por la ausencia de gente y también por la persecución de gente. Qué contradictorio. Pero así es la vida acá, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, y que a pesar de que nos veamos padeciendo la soledad y estar solitarios sin quererlo estar, tú siempre estás con nosotros, Señor. Como dice allí esta ilustración del Salmo 23, esta analogía, tu vara y tu callado nos infundan aliento, Señor. En nombre de Jesús, tu oración a ti, Señor. Amén.